la remota aldea de Eroria, enclavada entre las imponentes cumbres de las montañas de Andrómeda, un hombre humano llamado Killian vivía como un paria entre los habitantes alienígenas. Con su desordenado cabello largo y marrón y su barba bien recortada, Killian destacaba como un pulgar lastimado entre los ásperos y robustos alienígenas que poblaban la aldea. Los alienígenas conocidos como los Kragareanos eran una raza guerrera que se enorgullecía de su inmensa fuerza física y destreza en combate, en comparación con sus cuerpos robustos y músculos ondulantes. Killian parecía escuálido y débil, lo que le valió el desprecio y la burla de los aldeanos kragareanos. Mira al insignificante humano que aplaudirían mientras Killian pasaba, con la cabeza en alto a pesar de sus burlas. Ni siquiera podía levantar a un infante kragarean, y mucho menos empuñar un arma en batalla. Killian ignoró sus insultos, enfocándose en su trabajo como el herrero del pueblo. Aunque los kragareanos lo menospreciaban, no podían negar su habilidad para fabricar armas y herramientas. Las creaciones de Killian eran codiciadas incluso por los guerreros kragareanos más élite, aunque nunca lo admitirían abiertamente. Un día, mientras Killian trabajaba en su forja, martillando un brillante trozo de metal para darle forma, un grupo de jóvenes kragareanos irrumpió en su taller, liderado por el hijo del jefe del pueblo, Krull. Bueno, Krull se burló, sus ojos amarillos brillando con malicia. Si no es el débil humano, jugando con sus pequeños juguetes, Killian dejó su martillo y se volvió para enfrentar a los intrusos, sus ojos azules entrecerrados. ¿Qué quieres, Krull?, preguntó, su voz tranquila pero firme. Krull avanzó hacia adelante. Su severidad, su imponente figura se alzaba sobre Killian. «Quiero que sepas tu lugar, humano», gruñó. «Puedes pensar que eres algo especial con tu elegante trabajo en metal, pero nunca serás uno de nosotros. No eres más que un patético forastero». Killian se encontró con la mirada de Krull sin flaquear. «No necesito ser uno de ustedes», respondió con calma. «Sé quién soy y estoy orgulloso de ello». El rostro de Krull se contorsionó de rabia y lanzó su puño carnoso, conectando con la mandíbula de Killian. El humano retrocedió, saboreando sangre en su boca, pero se negó a caer. «Pagarás por tu insolencia, humano», gruñó Krull, avanzando hacia Killian con sus secuaces y el dedo del pie. Pero antes de que pudieran atacar de nuevo, una voz profunda y retumbante resonó a través del taller. «Basta». El Kragarian se congeló, volviéndose para ver al jefe del pueblo, Grognak, de pie en la puerta, con sus enormes brazos cruzados sobre el pecho. «Krull, ¿qué significa esto?», exigió Grognak, sus ojos destellando de ira. Krull se encogió, su valentía evaporándose ante la furia de su padre. «Solo estaba enseñándole una lección al humano, padre», murmuró, evitando la mirada de Grognak. Grognak avanzó, imponiéndose sobre su hijo. «No volverás a poner una mano sobre Killian», ordenó. «Puede que sea humano, pero es un miembro valioso de nuestra comunidad. Sus habilidades son incomparables, y lo necesitamos». La cara de Krull ardía de humillación, pero asintió con desánimo. «Sí, padre», murmuró antes de escabullirse del taller con sus compañeros y el dedo del pie. Grognak se volvió hacia Killian, su expresión suavizándose. «¿Estás bien, amigo mío?», preguntó, colocando una mano masiva en el hombro del humano. Killian asintió, limpiándose la sangre de su labio partido. «Estoy bien, jefe», aseguró al líder kragariano. «Gracias por intervenir». Grognak suspiró pesadamente. «Pido disculpas por el comportamiento de mi hijo», dijo. «Tiene mucho que aprender sobre respeto y honor». Killian logró una pequeña sonrisa. «No te preocupes por un jefe», respondió. «Ya estoy acostumbrado a esto». Grognak sacudió la cabeza. «No deberías tener que estarlo», dijo gravemente. «Eres un hombre valiente y hábil, Killian. Nunca lo olvides». Con esas palabras, el jefe se dio la vuelta y salió del taller, dejando a Killian solo con sus pensamientos. Al reanudar su trabajo, el humano no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. Sabía que el odio de Krull hacia él era profundo, y temía que este incidente fuera solo el comienzo de algo mucho peor por venir. Poco sabía Killian que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que su propia vida sería el fin de su vida. Killian, 19 años, 20 años, 21 años, 22 años, 23 años, 24 años, 25 años, 26 años, 27 años, 28 años, 29 años, 30 años, 31 años, 32 años, 33 años, 34 años, 35 años, 36 años, 37 años, 38 años, 39 años, 40 años, 41 años, 42 años, 43 años, 44 años, 45 años, 46 años, 47 años, 48 años, 49 años, 50 años, 51 años, 52 años, 53 años, 54 años, 55 años, 56 años, 57 años, 58 años, 59 años, 60 años, 61 años, 62 años, 63 años, 64 años, 65 años, 66 añ
y que su verdadero destino se encontraba muy más allá de los confines del pequeño pueblo que llamaba hogar. A medida que pasaban los días, Killian no podía sacudirse la sensación de que Kroll estaba tramando algo siniestro. El uso del odio por parte del Kragarian hacia los humanos parecía crecer con cada momento que pasaba. Sus ojos ardían con una intensidad malévola cada vez que se encontraba con Killian en la aldea. Killian trató de ignorar la creciente sensación de inquietud, enfocándose en su trabajo en la forja. Él vertió su corazón y alma en cada arma y herramienta que fabricaba. Su habilidad y dedicación le valieron un respeto a regañadientes, incluso de los kragarianos más obstinados. Pero incluso a medida que su reputación crecía, Killian sabía que nunca sería verdaderamente aceptado por el pueblo. Él era un extraño, un humano en un mundo de alienígenas, y ninguna cantidad de talento o trabajo duro podría cambiar ese hecho. Una noche, mientras Killian cerraba su taller para la noche, escuchó un alboroto que venía de la plaza del pueblo. Curioso, se dirigió hacia el sonido, solo para encontrar a una multitud de Kragarians reunidos alrededor de una figura tendida en el suelo. A medida que se acercaba, el corazón de Killian se hundió. Era Grognek, el jefe de la aldea, su cuerpo masivo, inmóvil y sin vida, una charca de sangre oscura extendiéndose debajo de él. «¡Asesino!», gritó una voz, y Killian se volvió para ver a Kroll abriéndose paso entre la multitud, con los ojos desorbitados de furia. «El humano mató a mi padre». Los ojos de Killian se abrieron de par en par, atónito. «¿Qué? No, yo no lo hice». Pero sus protestas fueron ahogadas por el rugido enojado de los Kragarians. Avanzaron hacia adelante, sus rostros contorsionados por la rabia, sus manos extendiéndose hacia Killian. El humano se dio la vuelta para correr, pero rápidamente fue alcanzado por la multitud. Lo agarraron, sus manos fuertes magullando su carne mientras lo arrastraban hacia el centro de la plaza. «No lo hice», Killian gritó, luchando contra sus captores. «Lo juro, no maté a Grognek». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los kragarianos ya habían tomado su decisión. Su dolor y rabia les cegaban a la razón. Kroll dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con triunfo. «Verán», exclamó, «el humano es un asesino, tal como siempre dije. Debe pagar por sus crímenes». La multitud rugió en acuerdo. Sus voces se elevaron en un canto de justicia. «Justicia». Killian miró a su alrededor desesperadamente, buscando un rostro amigo. Alguien que podría creer en su inocencia. Pero solo encontró odio y acusación. Los Kragarians que una vez consideró sus amigos ahora estaban sedientos de su sangre. En ese momento, Killian supo que no tenía otra opción. Tuvo que correr para huir del pueblo ante la muerte segura que le esperaba si se quedaba. Con un estallido de fuerza nacido de la desesperación, Killian se liberó del agarre de sus captores. Se dio la vuelta y corrió hacia el borde del pueblo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, sus pulmones ardiendo por el esfuerzo. Detrás de él, podía escuchar a los Kragarians persiguiéndolo, sus pesados pasos retumbando contra el suelo. Pero Killian era más rápido. Su agilidad y velocidad humanas le daban una ventaja sobre los alienígenas Boke. Corrió y corrió, sin atreverse a mirar atrás. Su mente corría llena de preguntas. ¿Quién había matado realmente a Grognak? ¿Y por qué lo habían incriminado por el crimen? Al sumergirse en el denso bosque que rodeaba la aldea, Killian sabía que podría nunca encontrar las respuestas que buscaba. Pero una cosa era cierta, nunca podría volver a Eoria. Su vida allí había terminado, destrozada por una traición que nunca había visto venir. Ahora estaba verdaderamente solo, un fugitivo en un mundo hostil, con nada más que su ingenio y sus habilidades para mantenerse vivo. Y mientras desaparecía en las sombras de los árboles, Killian no pudo evitar preguntarse qué destino le esperaba, y si alguna vez encontraría un lugar al que llamar hogar de nuevo. Killian tropezó a través de la densa maleza. Sus pulmones ardían con cada respiración entrecortada. Había estado corriendo durante horas, impulsado por un instinto primitivo de poner tanta distancia como fuera posible entre él y la aldea. Pero a medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque, Killian sabía que no podría seguir así para siempre. Necesitaba refugio,
un lugar para descansar y reunir sus pensamientos. Como si respondiera a su súplica silenciosa, Killian divisó una pequeña entrada de cueva, medio oculta tras una cortina de vides. Con cautela, se acercó a la abertura, sus sentidos en alerta máxima por cualquier signo de peligro. Pero la cueva parecía estar vacía. Sus oscuras profundidades lo invitaban a avanzar. Killian dudó por un momento, luego dio un paso dentro, el aire fresco lavando su piel empapada de sudor. A medida que sus ojos se ajustaban a la penumbra, Killian se dio cuenta de que la cueva era mucho más grande de lo que había pensado inicialmente. Sus paredes se extendían a ambos lados, desapareciendo en la oscuridad. Intrigado, Killian siguió adelante, su curiosidad superando su agotamiento. Siguió el pasadizo serpenteante más profundo en la tierra, sus pasos resonando en la quietud. Y entonces lo vio. En el extremo más alejado de la cueva, iluminado por un rayo de luz que se filtraba desde una fuente invisible, había una enorme estructura de metal. Era diferente a cualquier cosa que Killian hubiera visto antes. Sus líneas elegantes y superficies brillantes, un marcado contraste con las rocas ásperas que lo rodeaban. A medida que se acercaba, Killian se dio cuenta de que era una nave espacial, un antiguo Vessel que había permanecido oculto en esta cueva durante siglos incontables. Su casco estaba lleno de marcas y cicatrices, un testimonio de las innumerables batallas que había soportado. Con manos temblorosas, Killian extendió la mano y tocó la superficie del barco, maravillándose de los extraños símbolos grabados en su piel metálica. Había escuchado historias de las grandes civilizaciones humanas que una vez gobernaron las estrellas, pero nunca se había atrevido a soñar que algún día podría estar en presencia de su tecnología. De repente, un suave silbido llenó el aire, y un panel en los costados de la nave se deslizó, revelando un pequeño compartimento. Killian miró dentro, su corazón latiendo con anticipación. Allí, acurrucada en una cama de suave espuma, había una armadura, su superficie pulida brillando en la tenue luz. Killian extendió la mano y levantó el casco, sintiendo su peso en sus manos. Al darle la vuelta, notó una pequeña inscripción grabada en el interior del casco. Estaba escrita en un antiguo idioma humano, uno que Killian había estudiado en secreto, lejos de las miradas curiosas de los Kragarians. Al guerrero que encuentre esta armadura, decía la inscripción, que te otorgue la fuerza y el coraje para enfrentarte a todos los que amenacen a los inocentes. Killian sintió una oleada de emoción, asombro y determinación. Sabía que la armadura estaba destinada para él, esperando en la cueva durante siglos para ser empuñada nuevamente. Con un nuevo sentido de propósito se la puso, sintiendo su poder fluir como un río de acero fundido. Decidido, sabía que debía regresar a la aldea para confrontar a Krull y limpiar su nombre. Pero más que eso, sabía que tenía un destino mayor, un llamado que iba más allá de las pequeñas disputas de los Kragarians. Era un guerrero, un campeón de la justicia, y usaría esta armadura para proteger a los débiles y a los inocentes, sin importar el costo. Al salir de la cueva, con el sol poniente brillando en su armadura pulida, Killian sintió una sensación de esperanza y determinación que nunca había conocido antes. Estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara, armado con la fuerza y el coraje de su herencia humana. A medida que Killian se acercaba al pueblo, su corazón latía con una mezcla de anticipación y trepidación. La antigua armadura humana se sentía como una segunda piel, su poder vibrando a través de sus venas con cada paso. Los Kragarians que lo vieron entrar en la plaza del pueblo se quedaron boquiabiertos, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Nunca habían visto nada como la brillante armadura que envolvía el cuerpo de Killian, su superficie pulida reflejando la luz del sol como un faro de esperanza. Krull emergió de la multitud, su rostro contorsionado por la rabia y la confusión. «¿Qué engaño es este?», gruñó, su mano alcanzando el arma a su lado. Pero antes de que pudiera desenvainar su espada, Killian habló, su voz amplificada por el sistema de comunicación integrado en la armadura. «Estoy aquí para limpiar mi nombre», declaró, sus palabras resonando en la plaza. «No maté a Grognek, y puedo probarlo». Los Kragarianos murmuraron entre ellos, su duda e incertidumbre palpables.
pero Killian se mantuvo erguido. Su armadura le otorgaba una fuerza y confianza que nunca había conocido antes. Y entonces una figura salió de detrás de Krull, sus ojos fijos en Killian. Era la hermosa chica alienígena que había visto entre los bandidos. Sus delicadas características grabadas con una mezcla de miedo y esperanza. «Él dice la verdad», dijo ella, con la voz temblando ligeramente. «Soy la hermana de Krull, Laxia, y sé quién mató realmente a Grognek». La multitud quedó en silencio, su atención fijada en la improbable pareja. Killian sintió que su corazón se detenía un momento al mirar a Laxia, su valentía y honestidad brillando a pesar de su evidente miedo. Juntos, Killian y Laxia contaron su historia, revelando la verdad detrás del asesinato de Grognek. Hablaron de los celos y el odio de Krull hacia su plan para incriminar a Killian por el crimen. Hablaron de los bandidos que habían obligado a Laxia a unirse a ellos, amenazando su vida si se negaba. Mientras hablaban, Killian se sintió atraído por Laxia de una manera que nunca había experimentado antes. Su fuerza y resiliencia ante la adversidad, su inquebrantable compromiso con la verdad, todo ello resonaba con algo profundo dentro de él. Y a medida que los Kragarians escuchaban, su ira y sospecha lentamente dieron paso a la comprensión y el remordimiento. Se dieron cuenta de que habían sido demasiado rápidos para juzgar, demasiado ansiosos por creer lo peor del humano en su medio. Al final, fue el propio Krull quien confesó el asesinato. Su culpa y vergüenza eran demasiado grandes para soportarlas por más tiempo. Fue detenido, su destino sellado por sus propias acciones. A medida que la multitud se dispersaba, Killian se volvió hacia Laxia, su corazón latiendo con una nueva emoción. «Gracias», dijo suavemente mientras extendía la mano para tomar la suya. «No podría haber hecho esto sin ti». Laxia sonrió, sus ojos brillando con una calidez que hizo que la respiración de Killian se detuviera en su garganta. «Tú también me salvaste», respondió, entrelazando sus dedos con los de él. En más formas de las que sabes, en los días que siguieron, Killian y Laxia se acercaron más. Son lazos forjados por las pruebas que habían enfrentado juntos. Pasaron largas horas hablando, compartiendo sus esperanzas y sueños, sus miedos y dudas, y a medida que exploraban las profundidades de sus sentimientos el uno por el otro, Killian se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más precioso que cualquier armadura adecuada o tecnología antigua. Él había encontrado el amor, puro y verdadero, en el lugar más inesperado. Los Kragarianos también comenzaron a ver a Killian bajo una nueva luz. Se maravillaban de su fuerza y coraje, de la manera en que había defendido lo que era correcto incluso frente a probabilidades abrumadoras. Comenzaron a tratarlo con un nuevo respeto, reconociendo la verdadera medida de su carácter. Y así, mientras Killian y Laxia miraban hacia el futuro, sabían que habían encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Se tenían el uno al otro y tenían la fuerza de sus convicciones. Y con el poder de la antigua armadura humana a su lado, sabían que podían enfrentar juntos cualquier desafío que se presentara. En las semanas siguientes al triunfante regreso de Killian y la revelación de la verdad, él y Laxia se sintieron irresistiblemente atraídos el uno por el otro. Lo que había comenzado como una asociación forjada en el crisol del peligro y el propósito compartidos, ahora florecía en algo más profundo. Una conexión que trascendía las fronteras de sus diferentes mundos. Se escapaban a la antigua nave espacial siempre que podían, encontrando consuelo y privacidad dentro de sus paredes metálicas. A la tenue luz del interior de la nave, se exploraban mutuamente con cautela al principio, luego con creciente pasión y urgencia. Killian se maravilló de la suavidad de la piel de Laxia mientras trazaba sus dedos a lo largo de las elegantes líneas de su clavícula, bajando por la curva de su cintura. Ella se estremeció ante su toque, sus ojos de mercurio oscuro oscureciéndose con deseo. No se necesitaron palabras mientras se unían en un enredo de extremidades y tamaños, perdiéndose en el calor del momento. Después, yacían entrelazados, sus cuerpos brillando con sudor. Laxia descansó su cabeza en el amplio pecho de Killian, escuchando el constante latido de su corazón. «Nunca pensé que podría sentirme así», murmuró ella, su voz suave con asombro, especialmente no sobre un humano. Killian se rió, el sonido retumbando en su interior. «Supongo que ambos estamos llenos de sorpresas».
Él apartó un mechón de cabello de su rostro, maravillándose de los delicados puntos de sus orejas, el tenue trazado de escamas a lo largo de su línea de cabello que la marcaba como distintivamente alienígena, pero dolorosamente hermosa para él. Laxia se apoyó en un codo, buscando su rostro. ¿Qué es esto entre nosotros, Killian? ¿Es solo la emoción del fruto prohibido, la excitación de lo desconocido? Él consideró la pregunta, eligiendo sus palabras con cuidado. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Creo que es más que eso. Cuando estoy contigo, me siento completo, como si hubiera encontrado una parte perdida de mí mismo que ni siquiera sabía que estaba perdida. Sus ojos brillaban en la luz tenue. Siento lo mismo, como si el universo nos hubiera unido por una razón. Ella apoyó su palma contra su mejilla, su piel fresca y suave contra su barba. Pero, ¿qué pensarán los demás? ¿Un humano y un kragariano? Es inaudito. Killian cubrió su mano con la suya. Lo sé, pero estoy dispuesto a enfrentar lo que venga, siempre y cuando estés a mi lado. Ya hemos demostrado que somos más fuertes juntos que separados. Los labios de Laxia se curvaron en una sonrisa que hizo que su pulso se acelerara. Juntos, sellaron una promesa con un beso abrasador que los dejó sin aliento. Tras uno de esos encuentros apasionados, Killian rozó accidentalmente un panel oculto en el mamparo, activando su armadura cercana. Un suave zumbido llenó el aire y una pantalla holográfica parpadeó, bañando a los amantes en un extraño resplandor azul. De repente, una voz desincorporada resonó en la cámara, sobresaltando a Killian y Laxia. Soy el sistema de inteligencia artificial designado como Prometeo, encargado de supervisar el proyecto Titán. Killian sintió su corazón acelerarse con una mezcla de emoción y aprensión. ¿Proyecto Titán?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Afirmativo, respondió Prometeo con un tono clínico y desapegado. El proyecto Titán era un programa militar humano clasificado que se inició hace siglos con el objetivo de crear una nueva raza de supersoldados. La armadura que ahora posees es la culminación de ese proyecto, diseñada para mejorar la fuerza, velocidad y resistencia del portador a niveles sobrehumanos. Laxia abrió los ojos de par en par, llena de asombro y miedo. Killian, esto es increíble, respiró, mientras su mano se extendía para tocar la superficie brillante de la armadura. Pero, ¿por qué se abandonó este proyecto? ¿Qué pasó con los otros soldados? Prometeo guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando su respuesta. El proyecto Titán fue cancelado debido a complicaciones imprevistas, dijo al fin, su voz teñida de algo que casi sonaba a arrepentimiento. Los soldados que pasaron por el proceso de mejora se volvieron inestables. Sus mentes y cuerpos incapaces de lidiar con el inmenso poder que poseían. Al final, tuvieron que ser neutralizados. Killian sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación de inquietud que no podía sacudirse del todo. ¿Y qué hay de mí?, preguntó con la voz temblando un poco. ¿Me pasará lo mismo? Negativo. Prometeo respondió, su tono casi tranquilizador. La armadura ha sido modificada y mejorada desde el proyecto original. Sus sistemas se optimizan para minimizar el riesgo de deterioro mental y físico. Usar Soldado ha sido elegido para empuñar este poder por una razón. Posees la fuerza de carácter y la pureza de corazón necesarias para dominar las capacidades de la armadura. Killian y Laxi intercambiaron una mirada. Sus mentes giraban con las implicaciones de las palabras de Prometeo. Sabían que esta revelación cambiaría todo, que el destino de Killian ahora estaba inextricablemente ligado al destino de la galaxia misma. En los días que siguieron, Killian se lanzó al entrenamiento con la armadura, empujándose a los límites de su resistencia y más allá. Se maravillaba de las increíbles hazañas que ahora podía realizar, la forma en que su cuerpo se movía con una gracia y poder que nunca había conocido antes. Pero incluso mientras disfrutaba de sus nuevas habilidades, Killian no podía sacudirse la sensación de inquietud que le rondaba en la mente. Sabía que el poder de la armadura venía con un precio, que tendría que estar alerta y ser fuerte de voluntad para resistir las tentaciones que venían con tal inmensa fuerza. El día comenzó como cualquier otro.
con los aldeanos de Kragarian llevando a cabo sus rutinas diarias, inconscientes del peligro inminente. Killian y Laxi estaban en medio de una sesión de entrenamiento, perfeccionando sus habilidades y probando los límites de la antigua armadura, cuando las primeras explosiones sacudieron el suelo bajo sus pies. La cabeza de Killian se levantó de golpe. Sus ojos se entrecerraron mientras escaneaba el horizonte. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz tensa por la alarma. Laxi sacudió la cabeza. Su propia expresión reflejaba su preocupación. No lo sé, pero no puede ser bueno. Corrieron de regreso a la aldea, con el corazón latiendo con un sentimiento de temor. A medida que se acercaban, los sonidos de caos y destrucción se hacían más fuertes, punctuados por los gritos de los aldeanos aterrorizados. Killian se detuvo en seco en el borde del asentamiento. Sus ojos se agrandaron de horror ante la escena que tenía delante. Una horda de asaltantes alienígenas, cuyos cuerpos estaban vestidos con una elegante armadura negra y repletos de armamento avanzado, estaban arrasando las calles, disparando indiscriminadamente a cualquier cosa que se moviera. Por los dioses, Laxia respiró, su voz temblando de miedo y rabia. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? La mandíbula de Killian se tensó. Sus manos se convirtieron en puños a los lados. No lo sé, pero no voy a dejar que destruyan su hogar. Se volvió hacia Laxia, con los ojos ardientes de determinación. Lleva a los aldeanos a un lugar seguro. Yo los detendré. Laxia dudó, su mirada buscando su rostro. Killian, no puedes enfrentarlos solo. Son demasiados. Él extendió la mano, acariciando su mejilla con su mano armada. Tengo que intentarlo. Soy el único que puede. Ella se inclinó hacia su toque, sus ojos brillando con lágrimas. Ten cuidado, mi amor. Vuelve a mí. Killian asintió, su garganta apretada por la emoción. Lo haré. Lo prometo. Con un último y feroz beso, se separaron. Laxia salió corriendo para reunir a los aldeanos, mientras Killian se volvió para enfrentar a la horda que se acercaba. Avanzó, su armadura brillando con una luz sobrenatural mientras activaba su pleno poder. Los asaltantes se dieron la vuelta para enfrentarlo. Sus armas apuntaban a su figura que avanzaba. Humano tonto, uno de ellos gruñó, su voz distorsionada por el casco que llevaba. ¿Te atreviste a ponerte en nuestra contra? Los labios de Killian se curvaron en una sonrisa sombría. Me atreví a defender mi hogar y a mi gente. Elegiste la aldea equivocada para atacar. El asaltante se rió, un sonido áspero y chirriante. Veremos sobre eso. Disparó su arma, un rayo abrasador de energía que habría vaporizado a un hombre ordinario donde estaba. Pero Killian no era un hombre ordinario. Ya no. Levantó su mano y el proyectil rebotó en su escudo de energía blindado, disipándose inofensivamente en el aire. La risa de los asaltantes murió en su garganta, reemplazada por un jadeo de incredulidad. Killian no le dio la oportunidad de recuperarse. Saltó hacia adelante, su fuerza mejorada por la armadura propulsándolo a través de la distancia entre ellos en un solo salto. Su puño conectó con el casco del asaltante, rompiéndolo como si fuera una cáscara de huevo, y enviando al alienígena volando hacia atrás en un montón arrugado. Los otros asaltantes abrieron fuego, una lluvia de proyectiles de energía y explosiones de plasma que habrían reducido un edificio ordinario a escombros. Pero Killian se mantuvo firme, su armadura absorbiendo la mayor parte del asalto y permitiéndole avanzar. Un imparable gigante de furia justa se movía entre los asaltantes como un torbellino. Sus puños y pies blindados golpeaban con una fuerza devastadora. Los huesos se rompían, la armadura se arrugaba y los cuerpos volaban por el aire mientras desataba toda la potencia de la armadura Titan sobre los invasores. Los asaltantes contraatacaron con una ferocidad desesperada. Sus armas y armaduras no eran rival para la fuerza y velocidad mejoradas de Killian, pero eran disciplinados y bien entrenados, y rápidamente adaptaron sus tácticas para intentar flanquearlo, buscando abrumarlo con el simple número. Killian apretó los dientes al sentir los impactos de sus golpes contra su armadura. Los escudos de energía parpadeaban y se tensaban bajo el asalto. Sabía que no podía mantener esto para siempre, que incluso con las mejoras de la armadura, seguía siendo solo un hombre contra un ejército.
pero se negó a ceder. Se negó a dejar que los asaltantes destruyeran la aldea y a las personas por las que había llegado a preocuparse tanto. Pensó en Laxia, en el amor y la confianza que ella había depositado en él, y sacó fuerza de ese vínculo, dejando que alimentara su determinación y su voluntad de luchar. Y entonces, justo cuando comenzaba a sentir los primeros indicios de fatiga, escuchó una voz familiar gritar desde detrás de él. Killian se dio la vuelta, sus ojos se agrandaron y la sorpresa se convirtió en alivio al ver a Laxia de pie allí, un arma improvisada aferrada en sus manos, y no estaba sola. Detrás de ella, armados con las armas que pudieron encontrar, estaban los aldeanos de Kragaria. Sus rostros eran graves y decididos. Sus ojos ardían con la misma feroz determinación que Killian sentía ardiendo en su propio corazón. «Nosotros estamos contigo, Killian», gritó Laxia, su voz resonando con orgullo y desafío. «No dejaremos que estos invasores tomen nuestro hogar». Killian sintió una oleada de emoción surgir dentro de él, un vínculo feroz e inquebrantable de parentesco y lealtad. Asintió, su voz áspera de gratitud y amor. «Juntos entonces, mostremos a estos bastardos lo que sucede cuando se meten con nuestra aldea». Con el rugido del desafío, los kragarianos cargan hacia adelante, sus armas brillando a la luz del sol mientras se unen a la pelea. Killian luchó junto a ellos, su armadura un faro de esperanza y coraje en medio del caos. La batalla continuaba, el aire denso con el olor a ozono y los gritos de los heridos que morían. Pero lentamente, inexorablemente, la marea comenzó a cambiar. Los asaltantes se enfrentaron con la fuerza combinada de la armadura de Killian y la feroz determinación de los aldeanos kragarianos. Comenzaron a titubear y a retirarse. Rompieron filas, sus disciplinas se desmoronaron bajo el implacable asalto de los defensores. Killian aprovechó la ventaja, su armadura brillando más que nunca mientras desataba una última y devastadora ráfaga de explosiones de energía que hizo que los raiders restantes huyeran por sus vidas. A medida que el polvo se asentaba y el último de los invasores desaparecía en el horizonte, Killian se volvió para enfrentar a los aldeanos, su corazón rebosante de orgullo y gratitud. «Lo hiciste», dijo él, su voz ronca por el agotamiento y la emoción. «Salvaste tu hogar». Laxia dio un paso adelante, sus ojos brillando con lágrimas de alegría y alivio. «No, Killian, lo hicimos». Juntos, ella lo abrazó, sin preocuparse por la sangre y la suciedad que cubrían su armadura. Killian la sostuvo cerca, saboreando la sensación de tenerla en sus brazos, el conocimiento de que habían enfrentado este desafío y salido victoriosos. Los aldeanos estallaron en vítores, sus rostros iluminados por la alegría de la supervivencia y el orgullo de haber enfrentado juntos grandes adversidades. Sin embargo, Killian sabía que esto era solo el comienzo. Los asaltantes habían sido un enemigo formidable, pero Prometeo había advertido sobre una amenaza mayor que acechaba en el horizonte, una fuerza malévola que buscaba esclavizar o destruir toda forma de vida en la galaxia. Miró hacia el pueblo. Las caras extrañas que una vez lo miraron con desdén y burla ahora brillaban con gratitud y respeto. Sabía que tenía un largo camino por delante, un destino que lo pondría a prueba hasta los límites de su fuerza y coraje. Pero con Laxia a su lado y el poder de la armadura titán a su mando, Killian sabía que estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Había encontrado su verdadero propósito, y no descansaría hasta que la galaxia estuviera a salvo de las fuerzas de la oscuridad que amenazaban con engullirla. Y así, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el pueblo, y los kragareanos iniciaban el largo proceso de reconstrucción y sanación, Killian miró hacia las estrellas, su corazón lleno de un sentido de esperanza y determinación. Killian estaba listo para abrazar su destino y convertirse en el héroe que la galaxia necesitaba. Sabía que, sin importar las pruebas que enfrentara, nunca dejaría de luchar por lo correcto, por las personas que amaba y los ideales en los que creía. Había pasado de ser objeto de burla a ser el salvador de la galaxia, demostrando que la fuerza del espíritu humano nunca podría ser subestimada. Con determinación, se preparó para enfrentar lo que viniera, decidido a cumplir su misión. En las semanas siguientes a la batalla, Killian y Laxia trabajaron incansablemente para ayudar a los kragareanos a reconstruir su aldea. La comunidad, que antes estaba dividida, ahora se mantenía unida.
su vínculo forjado a través del crisol de la adversidad y el triunfo compartidos. La armadura de Killian, una vez fuente de miedo y desconfianza, se convirtió en un símbolo de esperanza y protección, un recordatorio de la fuerza que reside en el espíritu humano. A medida que la aldea comenzaba a prosperar una vez más, Killian y Laxia sabían que su trabajo estaba lejos de haber terminado. La amenaza de los asaltantes era solo el comienzo, un preludio a los mayores peligros que acechaban más allá de las estrellas. Con las advertencias de Prometeo resonando en sus mentes, comenzaron a planear y prepararse, contactando a otros asentamientos y forjando alianzas con aquellos que compartían su visión de una galaxia en paz. A través de todo esto, su amor el uno por el otro solo se volvió más fuerte, un faro de luz en un universo lleno de oscuridad. Eran almas gemelas en todos los sentidos de la palabra, sus destinos entrelazados por los hilos del destino y el poder de la armadura titán. Y luego, en un día que amaneció como cualquier otro, un extraño barco apareció en el horizonte. Su elegante casco plateado brillaba bajo el sol de la mañana. La aldea observó con asombro mientras descendía del cielo, aterrizando en las afueras del asentamiento. Killian y Laxia estaban entre los primeros en acercarse a la nave, con el corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y aprensión. A medida que se acercaban, una escotilla se abrió en el costado de la embarcación, y una figura emergió, alta y orgullosa en un uniforme de blanco y oro nítidos. «Saludos», dijo la figura. Su voz era profunda y resonante. «Soy el almirante Zoran de la Alianza Galáctica. Venimos en paz, buscando al conocido como Killian, el portador de la armadura titán». Killian dio un paso adelante, su armadura brillando a la luz del sol. «Soy Killian», dijo, su voz firme y fuerte. «¿Qué te trae a nuestra aldea?» El almirante Zoran sonrió, sus ojos cálidos y amables. «Hemos oído hablar de tus hazañas, Killian, de la valentía y desinterés con los que has defendido esta aldea y a su gente. La Alianza Galáctica necesita héroes como tú para enfrentarse a la oscuridad que amenaza con engullirnos a todos». Los ojos de Killian se abrieron de par en par, su corazón latiendo con una repentina comprensión. «La mayor amenaza de la que Prometeo advirtió», dijo suavemente. «Lo conoces, almirante Zoran, no gravemente. Nosotros sí, y creemos que tú, Killian, con el poder de la armadura Titan y la fuerza de tu espíritu, eres la clave para detenerlo». Killian se volvió hacia Laxia, sus ojos buscando su rostro. «¿Qué piensas, mi amor? ¿Deberíamos unirnos a ellos?» Laxia sonrió. «Es ella, Nishiro», su mano extendiéndose para tomar la suya. «Donde tú vayas, yo voy», dijo simplemente. «Siempre juntos». Killian asintió. Su corazón se llenaba de amor y gratitud. Se volvió hacia el almirante Zoran, su voz resonando con determinación. «Nos uniremos a ustedes», dijo con firmeza. «Lucharemos contra esta amenaza y ganaremos por el bien de la galaxia y por el bien de todas las personas que amamos». El almirante Zoran inclinó la cabeza en señal de respeto. Luego llegaron Killian y Laxia. Su destino les espera. De la mano, Killian y Laxia abordaron el barco. Sus corazones se llenaron de esperanza y propósito. Sabían que el camino por delante sería largo y difícil, que enfrentarían desafíos y peligros más allá de cualquier cosa que hubieran conocido. Pero también sabían que se tenían el uno al otro, y que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Estaban listos para abrazar su destino, para convertirse en los héroes que la galaxia necesitaba con tanta desesperación. Mientras la nave despegaba y se elevaba hacia el cielo, Killian y Laxia miraron el pueblo que se había convertido en su hogar. En los rostros de las personas que habían llegado a amar y proteger, sabían que siempre llevarían consigo un pedazo de este lugar, sin importar a dónde los llevara su viaje. Y mientras se volvían para enfrentar las estrellas, sus manos se entrelazaban fuertemente. Sabían que estaban listos para lo que viniera. Eran Killian y Laxia, el humano y el alienígena, el guerrero y el sanador, los amantes y las almas gemelas. Juntos lucharían por la galaxia, por las personas que amaban y por el futuro en el que creían. Y nunca dejarían de luchar, nunca dejarían de creer, hasta que la oscuridad fuera vencida y la luz de la esperanza y la paz brillara una vez más, porque eran los héroes de la galaxia, los campeones de la justicia y la rectitud, los faros de esperanza en un universo que los necesitaba con tanta desesperación.
y nunca descansarían hasta que su misión estuviera completa, hasta que la galaxia estuviera segura y libre una vez más. A medida que la nave desaparecía en la vastedad del espacio, los Kragarians del pueblo miraban al cielo, con el corazón lleno de orgullo y gratitud. Sabían que habían sido bendecidos, que habían sido testigos del nacimiento de una leyenda, el ascenso de un héroe que cambiaría el curso de la historia. Y sabían que, sin importar lo que deparara el futuro, siempre recordarían el nombre humano Killian, el hombre que había llegado a ellos como un extraño y se había ido como un salvador, el guerrero que había demostrado de una vez por todas que la fuerza del espíritu humano nunca podría ser subestimada.